invitarle, hermano, que busque conmigo la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 12 al 17. Busque, por favor, esta sección tan importante para la iglesia del Señor. El apóstol Juan, en toda su carta, como último testigo de Cristo, quiere imprimir claramente, indeleblemente, en la mente y el corazón de todos los que somos creyentes, esa seguridad de vida eterna. De hecho, ese es uno de los propósitos de su carta. En el capítulo 5 dice, estas cosas os escribo para que sepáis, os he escrito, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, ustedes ya tienen la vida eterna. Y comienza desde el inicio de su carta diciendo que el verbo de Dios vino y Juan tiene ciertas palabras que son muy propias de él, son muy características de él. Por ejemplo, a Jesús le llama el verbo de Dios, hablando de la esencia de Dios, y que este verbo, dice, se hizo carne. Y esto es lo que dice en el capítulo 1 de Primera de Juan, que este verbo eterno de Dios, siendo la vida eterna, Dios mismo, dice que fue visto, oído, tocado por ellos y por todos los que estuvieron allí en su tiempo, que no fue un fantasma, que no fue una aparición, que no fue una idea o una imaginación, sino que fue real, que este Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros acá. Y luego el concepto de luz y tinieblas también lo usa en su en el Evangelio de Juan. Dice que Cristo era la luz y la luz él era la luz de los hombres. La luz, dice, las tinieblas resplandece. Entonces son conceptos propios del apóstol Juan. Y aquí dice que Cristo vino para que el hombre pudiera recobrar a través de Cristo la comunión con Dios. Y ahora, dice Juan, nosotros estamos en amistad con Dios, en armonía con Dios, y ahora nosotros, dice, Él es luz, o sea, Él es santo, Él vive en la santidad plena, y nosotros hemos venido a formar parte de esa santidad plena de Dios también. Nuestros pecados han sido perdonados y formamos parte de ese grupo de personas que tienen amistad, armonía, intimidad con Dios, tienen perdón de pecados, tienen vida eterna. Y Juan quiere imprimir esto, como les dije, de una forma indeleble, contundente, directa, que en nosotros, hermanos, no haya esas dudas de que si soy salvo, de que si no soy salvo, de que si hago esto, de que si no hago lo otro, de que... Y por eso Juan, a través de su carta, nos está diciendo cómo nosotros también podemos sacar esa duda de nuestro corazón. Y una de estas formas es, no, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. La gente que anda ahí en la carnalidad, la gente que anda ahí en esa vida de vaivén, que va y viene, que va de vez en cuando a la iglesia, que no quiere congregarse, todas esas personas, cuando piensan, ¿será que tengo la vida eterna? A saber, dicen, porque así como yo vivo, ¿quién sabe? Y hermanos, esta es una característica de las personas que no quieren arreglar su vida con Dios, en tomar una decisión firme de caminar con Cristo. Así es que el tema de la carta es este precisamente. Asegurarnos que nosotros tenemos la comunión con Dios, la armonía con Dios, formamos parte de la familia de Dios, hemos sido perdonados, tenemos la vida eterna y que si nosotros ahora decimos esto, entonces nosotros tenemos que demostrarlo. Y por eso Juan también es otra de las frases muy características. Si decimos, el que dice, porque hay mucha gente que habla y hablan bonito, pero la vida cristiana no es de hablar, no es de palabras, es de acciones, es de acciones. Y aquí el apóstol Juan, en esta sección, vamos a ver las dos partes importantes de esta sección. Primero,
Primera de Juan 2, 12, 13 y 14. Es la primera sección. Y la segunda sección es Primera de Juan 2, 15, 16 y 17. Están unidas. Y yo quiero que ustedes observen esto. Aquí el apóstol Juan, en la primera parte, hermanos, y yo quiero leer los primeros 3 versículos, Primera de Juan 2, 12. Mire conmigo, por favor, leamos la palabra. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Como ustedes pueden ver aquí, esta primera parte de la enseñanza del apóstol Pedro, aquí, perdón, del apóstol Juan aquí, mis queridos hermanos, trata de volver a retomar ese tema del capítulo 1. Ese tema en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Juan aquí ahora lo hace desde otra perspectiva y parece que Juan se está saliendo del tema y como que se olvidara de lo que ha dicho y como que se mete a otras cosas. Pero al ir profundamente y analizar seriamente estos versículos, al hacerles un estudio, usted se da cuenta de que Juan sigue hablando exactamente de lo mismo. Está hablando, mis queridos hermanos, de esa certeza que nosotros debemos de tener de la salvación, de la seguridad del perdón de nuestros pecados. Como ya lo dijo en el capítulo 1, que nosotros ahora tenemos comunión con Dios, armonía, hemos sido hechos amigos de Dios, tenemos intimidad con Dios, ahora formamos parte de la familia de Dios. ¿Y qué dice? Que, por ejemplo, al principio del capítulo 2, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora que somos hijos de Dios, dice, no solamente es de decirlo, sino ustedes tienen, y todos los cristianos, tenemos que tener una lucha permanente en contra del pecado. No dejarnos arrastrar por nuestra naturaleza pecaminosa, por las insinuaciones mundanas, por el diablo, por nada. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, el Señor Jesucristo es la propiciación, el que hizo la obra de, a través de su muerte en la cruz del Calvario, su sepultura y su resurrección victoriosa, hizo posible que la justicia de Dios quedara completamente satisfecha. Y entonces, de esa forma, mis hermanos, Dios sigue siendo 100% justo y yo, que soy pecador y merezco el infierno, puedo ser perdonado. ¿Por qué? Porque Dios castiga mi pecado, pero lo castiga en la persona de Jesucristo. Y eso es hermoso. Es hermoso definitivamente. Saber que Dios, siendo un juez justo, su justicia queda satisfecha. Y ahora yo puedo tener el perdón o la justificación. ¿Y cómo la puedo obtener? Por medio del sacrificio de Cristo. Y entonces, no solamente yo he sido perdonado, sino que he sido declarado sin culpa. Sin culpa. Y entonces Juan va a reforzar esa enseñanza con estos versículos. Y lo hace usando estos conceptos: hijitos, padres y jóvenes. Y esto lo repite en 2 oportunidades. En el versículo 12, hijitos. En el versículo 13, padres. En el versículo 13, jóvenes. Y luego,
en el versículo 13 regresa a hijitos, que ya lo mencionó. Luego en el versículo 14, padres. Y luego en el versículo 14 también, jóvenes. Ustedes pueden ver aquí que tienen claramente una enseñanza de Juan donde él va a reforzar este principio. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, antes de entrar a ver realmente qué es lo que dice, aquí el apóstol Juan, mis queridos hermanos, se está refiriendo a la iglesia en general, pero lo hace con tres palabras diferentes. La palabra hijitos, la palabra padres y la palabra jóvenes. Juan, en esta sección que vamos a estudiar ahorita a fondo, hace una repetición enfática donde presenta sin interrupción 6 afirmaciones bien organizadas en 2 series de cada una, 3 y 3, ya lo vimos ahí, en cuanto a asegurarnos a nosotros que tenemos el perdón y que tenemos la vida eterna. ¿Y cómo lo hace? Miremos entonces, en primer lugar, que comienza a llamar hijitos. En el versículo número 12, Juan dice, os escribo a vosotros hijitos. Y luego, más adelante también, en el versículo 13, Juan dice, os escribo a vosotros hijitos. ¿Se dan cuenta? En la primera ocasión, el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros hijitos. Y aquí la palabra hijitos, hermanos, se refiere a toda la iglesia. Las 2 veces que la usa Juan, se refiere a toda la iglesia a la cual él les llama hijos. Y no está hablando de algún grupo en particular, sino de toda la congregación. En este caso, de todos nosotros, de ti y de mí. Y ahora, si ustedes miran aquí, ¿qué les dice a los hijitos? Les dice 2 cosas. Aquí, como les digo, se usa para referirse a los hermanos de la iglesia. Es la manera cariñosa como Juan le habla a la congregación. Y aquí, en primer lugar, les dice en el versículo 12, sus pecados, y yo quiero que ustedes miren que cada una de estas referencias comienza con la palabra porque. Yo les escribo porque. Les da la razón por la cual les escribe. Y esto es muy, muy importante, hay que observarlo. En las 6 oportunidades, el apóstol Juan dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque. Les escribo a ustedes, padres, porque. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque. Les escribo a ustedes, hijitos, porque. En las 6 oportunidades, porque Juan va ahora a explicar la razón por la cual él se detiene a enfatizar estos detalles. Y esto, hermanos, debe de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. En tu mente y en tu corazón. Primera cosa que les dice, ¿sabe por qué les escribo, hijitos? Ya les dije, esto de hijitos es toda la congregación, se refiere a toda la iglesia, a todos los redimidos del Señor. ¿Y qué les dice? Bueno, les dice primero, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. El perdón al cual el apóstol Juan se refiere aquí, mis hermanos, es al perdón completo de nuestros pecados. Es cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestro corazón y Él perdonó todos, absolutamente todos los pecados que habían en nosotros. Y esto no solamente eran los pecados que ese momento cometimos o que habíamos cometido hasta ese momento. Juan aquí habla de los pecados míos, pasados, presentes y futuros. Es la remisión inicial de la culpa de todos nuestros pecados. Es el perdón total y completo de todos los pecados que nosotros hemos cometido, estamos cometiendo y seguiremos cometiendo. Todos los pecados.
han sido perdonados. Y aquí este verbo, mis hermanos, tiene tres características que son muy importantes. Dice, todos sus pecados han sido perdonados. Primero, en el griego del Nuevo Testamento está en perfecto, que quiere decir un evento que ocurrió ya y que tiene repercusiones permanentes. Eso implica el tiempo perfecto. Claro, en el español cuesta traducir esto. Y lo que más pudieron acercarse a la traducción fue, han sido perdonados. Pero implica que ya están perdonados. Implica que no tenemos que estar nosotros haciendo algo para que Dios nos perdone. La segunda cosa de este verbo, hermanos, es que está en voz pasiva. ¿Sabe lo que significa una voz pasiva? Cuando usted habla en voz pasiva, y todos hablamos de esta forma, quiere decir que yo no hice nada para que Él me perdonara. Él fue el encargado de perdonarme. Yo solo recibí la bendición del perdón. Él es la voz activa. Él me perdonó a mí. Yo fui perdonado. Y realmente así debería de sonar este verbo. Porque ustedes han sido perdonados. ¿Por qué? Porque está en voz pasiva. Yo no hice nada, Él me perdonó a mí. Pero hay una cosita más aquí, mis hermanos, y es la definición de esta palabra. Esta palabra quiere decir que fuimos soltados. Nuestros pecados fueron soltados, se fueron. Quiere decir que los llevó lejos. Los llevó lejos. Dejar ir, soltar. Que ya no están esclavizándonos. Que ya no somos esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento Dios perdonó nuestros pecados, los tiró al fondo del mar. Miqueas 7. Y dice, ahí quedaron, nos liberó de ellos. Y decía un comentarista, Dios dice, tiró nuestros pecados al fondo del mar, dice, y nunca más se acordó de ellos, y así lo dice la palabra. Y luego dice, ahí puso un letrero que decía, se prohíbe pescar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos liberó, soltó todos nuestros pecados. Y esto es importante, mi hermano, porque hay gente que es cristiana y dicen que son cristianos, pero todavía su corazón, por ejemplo, está lleno de odio, de amarguras, porque su papá allá cuando era niño lo abandonó. Y dice, yo no puedo perdonar, y están rumiando ese odio, esa amargura, ese resentimiento, cuando la Biblia dice que ya fuimos perdonados y tú tienes que perdonar eso y salir de eso. Ya Dios te soltó de toda esa atadura del diablo. No podemos estar esclavos de eso. Y la otra cosa que dice con respecto a los hijitos, no solamente que hemos sido perdonados total y completamente de todos nuestros pecados, que Él nos perdonó, nos liberó de cualquier esclavitud del pecado, sino que la otra cosa que dice, miren el verso número 13, por favor, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El apóstol da por hecho que aquí a quienes les escribe esta carta, estos hijitos de él, son hermanos en Cristo que han tenido un conocimiento claro de Dios, hermanos en Cristo que han tenido una reconciliación con Dios y ahora tienen una comunión con Dios, una armonía con Dios de manera personal. Dice, ya han conocido a Dios, saben quién es Dios. Ya lo han hecho. Ahora forman parte de ese grupo de personas. Y este conocimiento, el perdón de pecados y el conocimiento de Dios, el estar en armonía con Dios, en crecer en ese conocimiento cada día, nos da una certeza de salvación y de vida eterna, que es lo que el apóstol quiere hacer.
El segundo grupo de personas aquí, mis hermanos, se refiere a los padres. Mira el versículo número 13. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Los padres aquí, mi querido hermano, más que referirse a los hombres que tienen hijos en la iglesia, se refiere a cristianos espiritualmente maduros, hombres de Dios que han crecido en su vida espiritual. Son creyentes de larga trayectoria en la iglesia y que por su dedicación, por su pasión por Dios, por su entrega a Dios, han llegado a ser padres espirituales en la iglesia. Para los demás creyentes, son creyentes maduros en la fe y que traen una enorme bendición al pueblo de Dios a través de su santidad, de su compromiso con Dios, de su ejemplo, incluso de ser maestros, de ser líderes espirituales en la iglesia del Señor. Dicho sea de paso, no todos los que tienen años de ir a la iglesia son maduros, son espirituales. La Biblia dice en el libro de Hebreos 6, si ustedes recuerdan, ya estudiamos Hebreos, dice, después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque son niños. El tiempo de estar en una iglesia no es indicio de madurez espiritual, de santidad, de crecimiento. Es el comportamiento, es la pasión por Cristo, es la entrega a Cristo, es el estudio de la palabra de Dios y la aplicación de esa palabra a nuestras vidas. Por tanto, aquí el apóstol Juan, mi hermano, se está refiriendo a hombres maduros en la iglesia, espirituales, que han crecido en su vida espiritual. ¿Y cómo les llama? Les llama padres. Ahora, si ustedes miran aquí en la palabra de Dios, en el versículo número 13 dice, porque conocéis al que es desde el principio. De nuevo enfatiza que estos hombres cristianos maduros han tenido un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la misma frase del 1:1. Ya se fijaron ahí. Y de Juan 1:1 también. El que era desde el principio. A ese que era desde el principio. A ese Dios eterno. Ustedes ya lo conocen, dice. Ustedes ya lo conocen. Por tanto, nosotros tenemos que entender que hay hombres maduros en la iglesia. Hombres de Dios. Hombres que han crecido en su vida espiritual. Y saben ustedes, a los padres les dice la misma frase, las dos veces. Habéis conocido al Padre. Versículo número 13 dice, porque habéis conocido al Padre. Ahora, dice la palabra al final del versículo número, en el verso 14, mire el verso 14 dice, primera de Juan 2:14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Se dan cuenta? En las dos veces les dice, ustedes han crecido en el conocimiento de ese Dios eterno que existía desde la eternidad y que ya en el principio Él ya existía, ya era. Ahora viene a hablar a otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Los jóvenes. Dice el versículo número 13. Mire conmigo, por favor, en el verso 13 dice así. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y al final del verso 14 dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y lo repite, habéis vencido al maligno. Aquí es interesante que los jóvenes en la iglesia, mis hermanos, no se refiere a ese grupo de chicos que tenemos nosotros, que son preciosos, que son maravillosos, que oramos por ellos y los cuidamos y les amamos y queremos ayudarles a llevar vidas victoriosas. Los chicos del club bíblico o los chicos trascendentes o las chicas virtuosas y que son nuestros jóvenes, digamos. Pues no se refiere a ellos en particular. Estos jóvenes hermanos se refiere a un grupo de hermanos
que ya han iniciado su caminar con el Señor, se han identificado plenamente con Cristo en la cruz del Calvario, le han recibido como su Salvador y están recorriendo o haciendo un recorrido de la vida cristiana que pueden empezar a caminar solos. Han crecido ya, claro, les falta crecimiento, pero son hermanos que ya han conocido a Cristo, que están aprendiendo de la palabra y que están yendo a esa madurez para convertirse en padres o en hombres espirituales, en chicas espirituales. Estos son a quienes el apóstol el apóstol Juan les escribe. Si ustedes notan aquí, mis hermanos, se está refiriendo a grupos espirituales de la iglesia. Primero a toda la iglesia, luego a los hombres maduros espirituales y luego al grupo que sigue, que es el grupo de hombres que está creciendo, hermanos, que están creciendo y trabajando para llegar a convertirse en hombres de Dios. Probablemente líderes de la iglesia, probablemente pastores, siervos, pero están creciendo en su vida espiritual. Ahora, ¿qué les dice? Les dice tres cosas muy importantes. Primero, habéis vencido al maligno. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente venció al maligno, mis hermanos? En el libro de Colosenses 1, dice que nosotros estamos en el reino de Satanás. Pero cuando conocimos a Cristo, Él nos tomó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En ese momento, Satanás fue derrotado en nuestra vida personal. Dios lo derrotó. Cristo ya lo había derrotado en el Calvario. Cristo dice que lo derrotó allí en la cruz. Satanás está 100% derrotado, pero todavía sigue siendo el príncipe de este mundo. Primera de Juan 5:19. Nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás dice, tiene a la gente cautiva, esclavizada a su voluntad. Y es padre de estas personas. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice que nosotros fuimos por eso adoptados como hijos de Dios. Y fuimos arrancados de las manos de Satanás. Fuimos sacados del reino de Satanás. Y ahora, ¿qué es lo que venció a Satanás? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Mire conmigo, Primera de Juan 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mire cómo dice, todo lo que es nacido de Dios. ¿Y qué es lo que... ¿Qué es el mundo? Es esa esfera gobernada por Satanás. Ahí lo dice en el versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué dice la escritura aquí? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿cuándo fue que nosotros derrotamos a Satanás? El momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora, mis hermanos, hay una guerra espiritual y tristemente muchas veces nosotros no nos gusta hablar tanto de esta guerra espiritual, pero es una guerra real, porque Satanás entonces es nuestro enemigo y él nos ataca. En la Biblia dice en Primera de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando para devorarnos. Ahora, ¿qué dice? ¿Que lo atemos? No, eso es imposible. Esa es una falsa guerra espiritual de la cual el mismo Satanás se mofa y se ríe. Hermanos queridos, la Biblia dice, al cual resistid firmes en la fe. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Dice el libro de Efesios, no deis lugar al diablo. Nosotros podemos ganar la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos dio la victoria. Si ustedes regresan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, dice la segunda cosa en cuanto a estos hermanos jóvenes. Primero, ¿qué dice? Habéis vencido al maligno. Segundo, sois fuertes. ¿Qué dice? Están emprendiendo esta lucha y tienen fortaleza espiritual. Están creciendo, están luchando contra el pecado, están madurando en su fe. Y la tercera cosa que dice en el verso 14 al final,
habéis vencido al maligno. Perdón, la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea, se han apropiado de los principios de la palabra, están estudiando la escritura, están en discipulados, están en las reuniones y están empapándose de la palabra de Dios. Y mire cómo dice, permanece en vosotros. Y esto es clave. La palabra de Dios debe estar en mi mente y en mi corazón. La palabra de Dios debo memorizarla, aprenderla, meditarla y practicarla. Y luego predicarla. Pero ese es el punto, hermanos. ¿Dónde está la palabra? Hay gente que tiene la palabra en la Biblia en la casa, pero en la calle ni se acuerda de la palabra y su conducta está alejada de la palabra. Y ahí la tiene en la casa, pero no está en su corazón, no está en su mente. Así es que yo te animo. Punto central de estos llamados del apóstol Juan. ¿Cuáles son? A que nosotros ya fuimos perdonados, que ya conocemos a Dios y tenemos una comunión, una coinonía con Dios. ¿Ah? Ya lo conocemos, ya derrotamos al maligno porque Cristo nos dio su victoria. Ahora la palabra de Dios está en nuestro corazón. Y ahora entonces viene la segunda parte. Si nosotros, mira esto, si nosotros, como dice aquí el apóstol Juan, ya nuestros pecados han sido perdonados. Si nosotros conocemos a Dios que es desde el principio, si nosotros ya hemos derrotado al diablo, y si nosotros ahora la palabra de Dios está en nuestro corazón, ¿qué nos dice la Biblia? Tienen la vida eterna, eso es lo que está diciendo Juan. Tienen la vida eterna. Y esto nos lleva a la segunda parte, que es la exhortación para todos estos, para toda la iglesia, para los hijitos, para los padres y para los jóvenes y para todos los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué dice Juan? Y entonces Juan aquí nos habla de un amor prohibido. Un amor prohibido. Que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermano querido, lo que Juan está diciendo es, mira, una evidencia de que tú realmente, tus pecados fueron perdonados, que tú conoces a Dios y tienes esa comunión, esa intimidad con Dios, de que ya derrotaste al maligno, de que tú amas la palabra de Dios y esa palabra está en tu corazón, es que no vas a amar al mundo. Vas a odiar el mundo. Vas a rechazar el mundo. Hay una prohibición aquí. Se dan cuenta que en el pasaje anterior que estudiamos hay un amor mandado o un amor ordenado. Amarnos unos a otros. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amar al prójimo como a mí mismo. Amar al prójimo como Dios, como Cristo nos amó. Y luego, ¿qué dice? Ah, pero hay un amor que no está permitido para nosotros los hijos de Dios. Y es un amor al mundo. Y quiero decirte que la palabra que usa Juan aquí es el verbo agapao, que quiere decir un amor de entrega, un amor que lo da todo. El apóstol Juan aquí se dirige a toda la iglesia, a los cuales les ha estado hablando en los versículos 12, 13 y 14, y les prohíbe que ellos amen al mundo. Y aquí hay algunas cosas que nosotros debemos entender. Primero, ¿qué es el mundo, mi hermano? Es una pregunta importante. La palabra mundo tiene muchas formas de interpretación en la Biblia. A veces se refiere al mundo, a la tierra. A veces se refiere a las personas que habitamos la tierra. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero ahí el mundo no es ese sistema pecaminoso, es las personas. Son las personas. Pero el mundo también a veces puede decir el Imperio Romano. Dice que se promulgó un edicto de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, siendo Cirenio gobernador. Ahora, el mundo ahí es la gente que habitaba en el Imperio Romano o el Imperio Romano. Y así, hay muchos
formas de uso de la palabra mundo. Pero aquí, hermanos, es importante que cuando Juan nos prohíbe este amor al mundo, aquí se está refiriendo al sistema pecaminoso que vive lejos de Dios. El mundo aquí es todo lo que está lejos de Dios, que ha excluido a Dios de su pensamiento, de su experiencia. Tiene que ver, querido hermano, con todo lo que hay aquí en esta tierra que se revela en contra de Dios, en contra del reino de Dios, en contra de los valores del reino de Dios, en contra de los principios del reino de Dios. Y por otro lado, este mundo está gobernado por Satanás y tiene como principios los antivalores. Entonces aquí hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. A ese reino de Satanás que está fuera de Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no le importa a Dios, ese es el mundo. Y no se refiere exclusivamente a la borrachera. No se refiere a ese sistema pecaminoso nada más. Adulterios y todos esos movimientos homosexuales que hay. Puede ser tu trabajo. Ahora, ¿es bueno trabajar? Claro que es bueno. El que no trabaja, que no coma. Pero cuando esto te aleja de Dios y empiezas a usar antivalores del reino en tu negocio, en tu empresa, ya eso es mundo. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con el humanismo. Yo soy lo más importante. Yo soy lo que debo de ser exaltado. Tiene que ver con el egoísmo del ser humano. Es ese mundo sin Dios. Es el hombre sin Dios. A eso se le llama mundo en la Biblia. Tiene que ver con todo el materialismo que hay. Esa sed inmoderada que el hombre tiene hoy de tener dinero. Tiene que ver con la vanagloria. El que yo me exalto y hablo solo vivo hablando de mí mismo, de todo lo que yo hago, de todos mis logros, expongo mis títulos. Eso es mundo. Yo no tengo que estar exhibiendo títulos, yo tengo que estar exaltando a Dios, glorificando a Dios. El rey Ezequías, dice la Biblia que enfermó y Dios mandó al profeta Isaías y le dijo, Ezequías, arregla tu casa, prepara todo, pon tu testamento en orden porque vas a morir. Y el rey Ezequías había sido un buen rey. Se dio vuelta a la pared, se puso a llorar, y cuando el profeta ya iba por el patio, Dios le dijo, ve donde Ezequías y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Y dice la palabra de Dios que lo sanó. Parece que tenía un cáncer de estómago. Y Dios lo sanó. Con una torta de ahí. Y dice la escritura, mis hermanos, que los babilonios escucharon, los caldeos escucharon que Ezequías había sanado y mandaron embajadores a felicitarlo y a alegrarse y le trajeron regalos por la sanidad. Y dice que cuando llegaron, Ezequías comenzó a enseñarles su casa, su oro, sus vajillas de oro, sus riquezas, sus vestidos, todo. Y eso lo exaltó. Y vino el profeta Isaías y le dijo, ¿qué vieron esos hombres? Todo lo que había aquí les enseñé. Sentía que era grande. Y Dios le dijo a través del profeta Isaías, todo eso va a ser llevado a Babilonia. Todo lo que esos hombres vieron. Porque el deber de Ezequías no era demostrar su grandeza, no era demostrar su poder, no era demostrar sus títulos, no era demostrar su casa, no era demostrar, era enseñarle a estos paganos quién era su Dios. Y a Dios no le gustó.
Cuando yo me levanto, dice la Biblia que el que se exalta será humillado. Hermanos queridos, eso es mundo. Eso es cuando yo me exalto a mí mismo. Eso es parte de lo que es mundano. Cuando yo hablo de esto, de mis riquezas y de mi casa y de mis títulos y de mi negocio y de esto y de aquí, lo que yo he logrado y todo lo que yo tengo, eso es pecado ante Dios. Tú tienes y yo tengo que glorificar a Dios. Cuando yo vengo a predicar aquí, no vengo a hablar de Manuel Puerto, porque a ustedes no les importa mi vida. En el concepto de que sepan todo lo que yo he hecho y dónde he andado y dónde he hecho y qué es lo que tengo. No, ustedes quieren edificación de Dios, oír quién es Dios, oír lo que Dios dice en su palabra. Recuerdo que hace muchos años estaba yo en el seminario e invitaron a un predicador muy famoso en Guatemala. Y llegó y se puso a predicar. Pero hermanos, yo, siendo un cipote de 20 años, quedé pensando qué fue lo que este caballero nos quiso enseñar. Mire, se paró y dijo, miren esto del evangelismo, recuerdo cuando estuve en España, dijo. Y miren que en España ahí yo iba en el metro y que me bajaba y subía, y luego, pero esto no fue igual cuando fui a París. En París la cosa era diferente, pero miren que en Checoslovaquia, cuando fui a Praga, y miren que después que estuve en Roma, y nos anduvo dando un tour de todos sus viajes. A mí qué me importa dónde ha ido. A mí no me importa. Yo no vengo aquí a decirles, miren hermanos, cuando yo estuve ahí, cuando yo estuve allá, yo conozco estos países. A ustedes no les importa eso. Eso es mundo, querer levantar mi ego. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios nos dice, no améis al mundo. Esa vida sin Dios que glorifica al hombre, que exalta al hombre, que no toma a Dios en cuenta en su vida y en su ecuación. Y entonces aquí tenemos primero la prohibición. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo. La palabra no que usa aquí el apóstol Juan es una palabra dura, directa, completa, una negación total. Y la palabra améis está en imperativo, es un mandato. Hermanos queridos, la prohibición a nosotros, los hijos de Dios, completamente, rotundamente, es a no amar este sistema pecaminoso. Mire, Dios me ha dado esta casita y Dios me la dio. Yo ni tenía dinero, pero el Señor me la dio. Pero esta casa no es el objetivo de mi vida, porque hay una casa que yo tengo en el cielo. Y esa es la más importante. Por tanto, yo tengo que darle la gloria a Dios. No por esta casa, aunque le doy gracias, sino porque Él me ha hecho una casa eterna en los cielos. El mundo es ese sistema pecaminoso. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Es una prohibición total. Que todo lo que está en el mundo, toda esa pecaminosidad, toda esa atracción de las riquezas, de la fama, del poder, dice, no lo amen. Ahora, ¿no debes estudiar? Claro que sí, pero estudia para la gloria de Dios. Tú no debes de ser médico, hacete médico si Dios te ha llamado, pero hacete médico para glorificar a Dios y para que tus pacientes conozcan a Cristo a través de ti. Tú no debes tener una casa, debes tener una casa, pero no para levantar el pecho, no para glorificarte a ti o exaltarte a ti, sino para que esa casa sea un centro de predicación del evangelio donde brilla la luz de Cristo a toda esa colonia. ¿Entienden la diferencia? Las razones por las cuales no se debe amar el mundo. Mire lo que dice, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primero, ¿qué dice? No podemos amar al mundo y a Dios. Hermano, eso no se puede. Usted y yo no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Eso se excluye. O ama a Dios o ama al mundo. Lea usted Santiago 4. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Por tanto, yo te animo para que tú glorifiques a Dios. Ames a Dios con todo tu corazón y desprecies a este mundo. Y luego, ¿qué dice, mi querido hermano? Los deseos de la carne, esos apetitos pecaminosos que sí nos llevan y nos arrastran a vivir como vive el mundo. Muchos cristianos son arrastrados en la pornografía, el adulterio, la mentira, el engaño. Y así viven en los deseos de la carne. Luego, ¿qué dice? Los deseos de los ojos, el materialismo que nos atrae. Cuando vemos cómo vive aquel, la casa del otro, el carro de este, el dinero de acá, y eso nos atrae. Y luego, ¿qué dice? La vanagloria, el querer exaltarme. Todo eso, hermano, debemos de ponerlo. Y en nuestro corazón debe estar el Señor. El amor de nuestro corazón es el Señor. De nuevo te estoy diciendo y te lo digo claro. Dios no está en contra de que tú tengas un título, una casa, un trabajo, nada de eso. Todo eso está correcto, pero no como el mundano lo mira y lo piensa. Tú y yo tenemos que tener una actitud y un pensamiento completamente fuera de lo que es este mundo. Cuidado con enaltecernos, con que yo, la vanagloria de la vida, vanagloria, la única gloria verdadera es la que le damos a Dios. Y terminamos, versículo número 17, la recompensa. El mundo pasa y sus deseos. El mundo es temporal, hermano querido. Este mundo se va a acabar. Esta casita que Dios me ha dado un día ya no va a existir, pero la eterna va a ser para siempre. ¿Y qué dice? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vive enfocado en Dios, su vida, su profesión es para Dios, su trabajo es para la gloria de Dios, para dar testimonio de Cristo, su negocio, su empresa es para glorificar a Dios, su familia es para glorificar a Dios, su casa es para darle la gloria al Señor, todo. Dice el que hace la voluntad de Dios, aquel que esté enfocado en Dios. Queridos hermanos, Dios nos llama hoy. Tenemos la vida eterna, pero no seamos arrastrados por un amor por este mundo y todo lo que hay aquí. Divorciémonos de esto, mantengamos una distancia. Tenemos que vivir en el mundo. Cristo dijo, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero yo los envío al mundo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aprender a vivir como al Señor le agrada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los valores nuestros son los valores eternos del reino de Dios. No nos confundamos con los antivalores del reino de Satanás. Nuestra familia tiene que estar centrada en el fundamento de la palabra y del Señor Jesucristo. Hermanos, vivamos para Cristo, amemos a Cristo y sirvamos a Cristo donde quiera que estemos, lo que estemos haciendo, en cualquier momento, en cualquier tiempo, démosle toda la gloria al Rey de Reyes. Que Dios los bendiga.